Hoy nos toca hablar de los contratos y vamos a ver dentro de este tema. Ahí está, ustedes tienen dónde está ubicado, es decir, que terminamos el libro primero, el libro segundo, empezamos ahora el libro tercero, que en realidad es el libro más extenso del código, el que lleva la mayor cantidad de artículos, porque está conteniendo obligaciones y contratos. Y aquí se nota la unificación entre el Código Civil y el Código Comercial de Comercio. Teoría general del contrato y el derecho del consumo. Ellos, si ustedes leen los fundamentos en esta parte del tema, ellos se plantean, es decir, establecen la diferencia entre considerar al derecho de los contratos del consumidor si es en realidad la madre o si es una categoría de dentro de los contratos. Por supuesto que terminan definiendo de que estos contratos son solo una categoría dentro de la teoría general del contrato. Entonces ellos, toda esta teoría de los contratos en el nuevo código los dividen en tres grandes categorías. La categoría de los contratos paritarios, que se llaman, o discrecionales, que son los contratos normales que nosotros generalmente conocemos. A ver, esperen un minuto ahí. ¿Sí? Los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas generales, y después digo por qué hacen la diferenciación, y luego tratan, como otra categoría, el contrato de consumo. No obstante ello, todas las normas responden a la nueva teoría general de los contratos. La teoría general de los contratos en el Código de Vélez, y lo que veníamos ya históricamente evolucionando, nace del individualismo. Y sus paradigmas, ¿cuáles eran? Autonomía de la voluntad como un principio absoluto. ¿Sí? Es decir, presume que las partes de los contratos son libres e iguales y están en el mismo plano. De acá es que surge la fuerza obligatoria del contrato, según esta corriente, como que el contrato es ley para las partes y niega, prescinde de la actividad del juez para poder modificar sus partes. Esto está basado en lo que el individualismo va a ir a defender a ultranza, que es la seguridad jurídica. Contra esta tendencia fue evolucionando otra corriente que se basó en la realidad contractual. Al mirar la realidad contractual, entró a establecer situaciones en las cuales no siempre los cocontratantes son iguales y libres. Lo hemos visto después cómo viene evolucionando las cuestiones del contrato por adhesión. Ese es el ejemplo más claro que podemos dar. Entonces, ellos dicen, hay supuestos en que esto no es como dice el individualismo, y que para poder lograr la utilidad social
y la justicia del contrato, debemos tener injerencia sobre esa voluntad, esa autonomía de la voluntad, para poder salvar esas desigualdades y esa injusticia. Teniendo en cuenta que la situación específica del caso de los cocontratantes y las situaciones económicas y sociales del momento en que el contrato se realiza. Esto es lo que muchos llaman la teoría social del contrato. Y aquí entran principios que nosotros los tenemos considerados en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Que ahora los tenemos también en todas las otras categorías de contratos, es decir, en los discrecionales o paritarios y también, por supuesto, en los de adhesión. Con esto, nosotros, antes de avanzar, lo voy a cerrar. Para hacerles notar cómo se produjo la unificación de los contratos civiles y de los contratos comerciales. Yo ahí les hice un cuadro, no sé si llegan a verlo. Nosotros vemos cómo el código receta. Por un lado, los contratos puramente civiles, ¿sí?, como es renta vitalicia, juego, apuesta, etc. Los contratos civiles que estaban duplicados, ¿no? No, me salté uno, así no les salté el tema. Los contratos civiles que también eran utilizados en las actividades comerciales, como la permuta, ¿sí?, el depósito, el mutuo, la locación, la cesión de derechos. Los contratos duplicados, es decir, que estaban en el Código Civil y en el Código Comercial. Todo esto es lo que ingresa al Código Unificado. Después tenemos los contratos tipificados nuevos, que estarían los bancarios. Nosotros que un contrato bancario para ver cómo surge la legislación sobre ellos. Después tenemos contratos que han sido trasladados de la ley de sociedades, cosa que siempre se le criticaba a la ley de sociedades, porque decía, si legisla sobre sociedades, tratar los contratos asociativos no era muy coherente. Entonces sacan los contratos asociativos y los pone en el código, y los saca de la Ley General de Sociedades. Bien, más o menos, además, fíjense que en esa unificación hay la mayoría de las soluciones que da en cada uno de los contratos es lo comercial. Y poniéndola en específicos y tipificados contratos, la solución civil. Incluso incluye, por ejemplo, la compraventa de cosas ajenas, que lo teníamos en el comercial. Ahora lo tenemos en el Código Unificado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Hay contratos que excluyen, pero los excluye porque ya hay leyes especiales sobre ellos, como es el de seguro, ¿sí?, por supuesto el de sociedades, la renta con registro y la transferencia de fondos de comercio. Las deja en las leyes especiales. Bien. Nosotros, yo les hablaba de la evolución de los principios absolutos de la autonomía, de la voluntad, en el individualismo, y cómo después se llega a un principio de autonomía de la voluntad que no es absoluto.
Y eso es lo que recepta el código. Ya no tenemos esa autonomía absoluta. Reconoce, sí, la voluntad de las partes, por supuesto, y la libertad de las partes, pero la limita, ¿sí? La limita a la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, por un lado, y pone normas facultando al juez, sí, que para poder integrar el contrato con otras normas cuando se altera el orden público, y establece una prelación normativa. Cosa que nosotros no teníamos. Teníamos la prelación normativa general, Constitución, ley, después decíamos la ley especial, puede estar por sobre la ley general, ¿sí? Bueno, ahora, si vamos al código, a ver, vamos al artículo 958. Aquí dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Es decir, recoge, por supuesto, mantiene la autonomía de la voluntad. Pero continúa diciendo, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es decir, ya no tenemos un principio de autonomía de la voluntad absoluto, sino que tiene su límite. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero esto siempre, en realidad, si tocaban el orden público, la buena fe, ¿sí? Sí. Pero ahora esto está entre todas las normas indisponibles, ¿sí?, en esa prelación normativa, y además, por el concepto que desde el artículo 9 ya viene desarrollando con respecto a buena fe, esa buena fe hoy está creando no solo las obligaciones y los derechos principales de todo contrato, sino que está también creando deberes secundarios que hacen a la validez del contrato. Allí abajo dice buena fe, proporcionalidad, razonabilidad, ahora lo vamos a ver, que implican lealtad, colaboración, coherencia, confianza, información, cooperación y protección de la dignidad de la persona. Esos son los deberes que son secundarios a los principales que nacen de los contratos en nuestro código. En realidad nos está describiendo lo que nosotros no teníamos descrito en la norma, que era ese concepto del buen hombre de negocio. Sería introducir expresamente a qué se refiere con esas normas, con esas expresiones, que no eran tan vagas y demás que no se podían encuadrar, y cualquiera podría decir, bueno, no, porque no se portó como un buen hombre de negocio. ¿Qué era portarse como un buen hombre de negocio? Y era ejercer esto: lealtad, cooperación, información, confianza, razonabilidad, proporcionalidad, eso, que ahora nosotros lo tenemos dentro del concepto de buena fe. Nosotros conocemos estos principios porque lo hemos visto en el derecho del consumidor, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la ley de defensa del consumidor, lo tenemos así, que responde a esta corriente que fue haciendo cambiar la teoría general del contrato. Bueno, ahora lo tenemos dentro de la teoría general del contrato que establece el código, lo tenemos en las disposiciones comunes, parte general, y luego en cada uno de la parte especial lo va repitiendo.
y va diciendo en qué consiste en el caso particular. Y también establece, avanza más, va a establecer que el incumplimiento de ello va a traer como consecuencia la indemnización por daños y pérdidas. ¿Sí? Por ello, fíjense, después, en el 961, habla de la buena fe. Dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado en el contrato, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Ya no habla de padre de familia ni de bueno, por supuesto, porque ya tenemos toda una modernización de los términos. ¿Sí? Habla de el contratante cuidadoso y previsor. De ambas partes. Y lo estamos viendo como límite. Fíjense que en el 959, donde habla del efecto vinculante, dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. O sea, contrato de las partes. Para las partes, sí, como lo tenemos hoy. Pero sigue diciendo, su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de las partes. Muy bien, eso era como hoy, justamente derivado del principio de que el contrato es para las partes. Dice, o en los supuestos en que la ley prevé, o sea, que allí lo está limitando con la ley. Es decir, ahora vamos a ver la prelación de la ley que el código establece. En el 960 dice, los jueces no tienen facultades para modificar las especulaciones de los contratos. Eso está como hoy. No injerencia el juez en los términos de contrato. Sin embargo, dice, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. ¿Sí? Y ahí entran a jugar los otros deberes secundarios que dice a pedido de parte. De oficio, pero va a poder ser con el orden público. A pedido de parte, y veremos dónde lo encuadran, y siempre se tiene que tener presente que no esté infringiendo todos estos deberes, tanto los principales como los secundarios. ¿Sí? Es decir, los principales como buena fe, proporcionalidad, razonabilidad, los secundarios que vienen la lealtad, colaboración, información, ¿sí? De esos propios que ven del derecho del consumo que nosotros estuvimos estudiando. ¿Sí? Y luego desde el 962 al 963 establece la prelación normativa. En el 962 dice, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulten su carácter indisponible, es decir, el carácter indisponible de la norma. Ahí no va a ser supletoria. Y después, en el 63, establece la prelación normativa. Y dice, cuando concurren, o sea, en el caso de conflicto de normas, ¿sí? Cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. Primero, las normas indisponibles de la ley especial y de este código. ¿Sí? Surgió en el otro curso
¿qué pasa si tenemos colisión entre las dos? Y si habrá colisión entre las dos, habrá que ir hacia los parámetros generales de interpretación que vimos en el título preliminar, ¿sí? Y luego a los parámetros de interpretación que el código va estableciendo en cada caso específico según el contrato de que se tratara. En segundo lugar, tenemos las normas particulares del contrato, es decir, la voluntad de las partes. O sea, primero tenemos las normas de carácter indisponible. Luego tenemos las normas, la voluntad de las partes. Luego dice normas supletorias de la ley especial, ¿sí?, según el contrato que se tratare, y luego las normas supletorias de este código. Es decir, que hoy tenemos una categorización de las leyes entre las que son indisponibles y las que son subsidiarias, ¿sí? Y la voluntad de las partes, fíjense, está en segundo lugar. Por eso es que se afirma que si bien el código recepta la autonomía de la voluntad, la recepta de manera limitada. Limitada a otros principios fundamentales. Esta misma forma, esta misma posición, nosotros la vimos cuando hablamos, ¿se acuerdan?, de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Fíjense, también decíamos, recepta la libertad de los cónyuges, pero limitada, ¿sí?, por aquellos otros principios fundamentales. O sea, no hay, con respecto a la libertad de las partes, un principio absoluto, como en el caso del individualismo que vimos en la teoría general de los contratos, sino limitada en ciertas circunstancias. Sí, la reconozco mientras tengamos un contrato válido. Y para que el contrato sea válido debe responder a las normas indisponibles, es decir, a los principios fundamentales. Eso sería más o menos la tesitura de la regulación en este caso. Y fíjense, en el 964 avanza hacia la posibilidad de la integración del contrato. Esto quiere decir que el contrato puede no ser nulo, sino que se mantiene, pero debe ser integrado. Integrado quiere decir completar con las cláusulas válidas el contrato, sacar las inválidas y ponerlas válidas. Es decir, no destruir el contrato, sino adaptarlo para su validez. Salvo que tenga una nulidad absoluta, ¿no? Por eso el 964 se titula Integración del contrato y dice: el contenido del contrato se integra con las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. Se reemplazan. Las normas supletorias, los usos y prácticas del lugar de celebración. Recuerden que también esta parte general es de los contratos comerciales, o sea que incluyen los usos en forma siempre muy expresa. Los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto
que su aplicación sea irrazonable y vuelve a sentar el principio de la razonabilidad en la teoría general del contrato. O sea, respecto a los usos y costumbres, lo podemos hacer en forma expresa, ¿sí? Como está puesto acá, declarados obligatorios por las partes, ¿sí? O puede ser tácita. ¿Por qué? Porque son ampliamente conocidas y regularmente observadas. O sea que podemos incluir en el contrato prácticas, por ejemplo en la parte comercial, prácticas, usos, costumbres ampliamente conocidas y que nosotros como parte del contrato queremos hacer valer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos muy calladitos. No, la vez pasada dije así, después fue un lío, hablamos todo juntos. Bien, los vi muy, no sé si están preocupados o si, no sé, ¿cuál es la preocupación? A ver, háblenlo. ¿Cuál es? Y en el 965 habla de algo que nosotros lo teníamos ya como incorporado, pero que en realidad nació desde la jurisprudencia, y el primer fallo que estableció esto desde la Corte fue el fallo Ercolano en 1922. ¿Y qué es? Considerar los derechos que surgen de los contratos parte del derecho de propiedad. Y eso lo veníamos nosotros aplicando, pero no teníamos una norma que lo dijera. Ahora lo tenemos en la parte de los contratos, en el 965, que dice derecho de propiedad. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. O sea que ahora tenemos esto expresado en la norma. Yo creo que en la primera clase yo les decía que nos íbamos a encontrar con muchas cosas que decíamos, pero como siempre ya estaban, estábamos acostumbrados a aplicarlas, pero en realidad no es que hubiera una norma que lo diga específicamente, sino que surgía de interpretaciones de la doctrina, de la jurisprudencia. Bueno, este es uno de los casos. O sea, que como característica sí, tenemos que se respeta, por supuesto, la libertad de las partes, la fuerza obligatoria, pero todo limitado con la ley, la buena fe, ¿sí? Todos esos deberes principales y secundarios que hemos hablado, ¿no? El control judicial, especialmente cuando está en contra del orden público, que puede ser de oficio o bien a pedido de parte, ¿sí? Entonces la parte general. Y yo le puse ahí, por supuesto, consagra el control judicial en los contratos de adhesión, ¿no? Y esa es una característica que tiene el código, que acá incluye específicamente normas sobre el contrato de adhesión que no las teníamos, porque recuerden que está separado en tres grandes categorías. Los discrecionales, la vez pasada hubo alguien que decía, pero ¿qué son los contratos discrecionales? Sí, los discrecionales son los normales, los paritarios. Lo que pasa es que son términos modernos, ¿sí? Nada más, pero es el contrato que nosotros conocemos, ¿sí? Que pueden ser, les llaman también pluripartidarios, si son varios. Pero es lo que nosotros tenemos, el concepto que ya tenemos, nada más que le damos otra terminología. Los contratos de adhesión y los contratos de consumo. Bien. Luego, el código entra a la clasificación de los contratos.
especificación de los contratos, que es la típica que nosotros conocemos, es decir, unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, consultativos, aleatorios, ¿sí? Los formales, que por supuesto en contraposición tenemos los no formales, y los nominados e innominados. Agregando algo con respecto a los innominados. En los innominados dice, los contratos innominados están regidos en el siguiente orden y vuelve a establecer una prelación normativa. Para que no quepa duda lo que nosotros debemos considerar al hacer un contrato innominado, para que ese contrato sea válido. Nos dice, ¿qué tenemos que tener en orden? La voluntad de las partes, las normas generales sobre contratos y obligaciones. Recuérdense que es innominado, pero por tanto no tenemos una ley, no está contenido en la ley. Los usos y prácticas del lugar de celebración, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. Que era más o menos lo que veníamos haciendo con respecto al contrato, que ahora lo establece específicamente. Y después entra a tratar de los elementos de los contratos. Para ver los elementos de los contratos vamos a ver lo más importante acá, que es el artículo 957, que es la definición de contrato. ¿Sí? 957 dice, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Parte de decir que es un acto jurídico. Por ello, cuando vamos a ver el objeto, la causa, las cuestiones de consentimiento, capacidad, nos remite directamente a las normas de los actos jurídicos en el punto. ¿Sí? Y solamente detalla o especifica lo que podría ser importante específicamente en el contrato. Es decir, no tenemos una definición de causa ni nada, eso lo remite directamente a los actos jurídicos. Luego dice, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. Es decir, al decir que manifiestan su consentimiento, está especificando el elemento esencial del contrato. Y no ya como la que tenemos en el Código de Leyes, que habla de la declaración de voluntad. Porque la declaración de voluntad es propia del género. El género dentro del cual se encuentra el contrato. ¿Cuál es el género? Las convenciones. ¿Sí? Es decir, la declaración de voluntad es propia de todas las convenciones, sean contratos o no contratos. En cambio, en el contrato especifica ahora la norma que lo que se necesita es el consentimiento. Y expresamos ese consentimiento para producir todos los efectos jurídicos del contrato. Esto ha llevado que, si vemos desde el 971 en adelante hasta el 983, habla sobre consentimiento, oferta y aceptación. Y aquí cambia la teoría
de cuándo vamos a considerar que existe aceptación, cuándo existe oferta, cuándo existe consentimiento. Y el cambio es hacia la teoría de la recepción. Ya no es cuando se emite la oferta o la aceptación. Ahora se va a establecer la aceptación como tal en el momento de la recepción de esa aceptación. ¿Sí? Fíjense así, dice formación del consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Esto porque recordando que hoy en día la actividad comercial específicamente, y también la nuestra, la civil, se vio influenciada y a veces determinada con los nuevos medios tecnológicos. Y vemos que pasan, se cruzan los mails, ¿sí? Que están las conferencias, las videoconferencias, cuando se está contratando y negociando en distintos lugares. Y vayan a saber qué otra evolución puede llegar a tener, y que la va a tener, por supuesto, la tecnología de las comunicaciones. Por ello, se pasa directamente a la teoría de la recepción, para garantizar un punto concreto en esta cuestión. Y fíjense que en el 981 dice con respecto a la retractación de la aceptación, y toma la misma postura, es decir, en todos los casos. Dice, la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Y así va específicamente estableciendo en cada una la teoría de la recepción. El 983 dice recepción de la manifestación de la voluntad. A los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla, tratándose de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil. Por lo tanto, está bien, después tendremos que probar que la recibió, si es un mail, ¿no? Y ahí entraremos ya a la prueba de todas estas porcentaciones. Posteriormente, entra a tratar, vamos a saltar esto para no, porque después entra a tratar sobre específicamente el control de adhesión, lo vamos a ver en un ratito, así seguimos con los elementos de control. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? ¿Sí? Es decir, siguen con la misma postura que tiene el código de Vélez, ¿sí? Que la necesidad esencial de la existencia de la causa, ¿sí? Y de nuestro aquel principio que siempre decimos, no hay obligación sin causa. Este dice que la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración, y subsistir durante la ejecución. Este subsistir durante la ejecución hace que luego, más adelante, en los contratos
de obligaciones recíprocas que se dan inclusive o de ejecución en el tiempo, se exija que esa causa siga existiendo y es causal de renegociación que debe tener siempre presente el co-contratante, que responde a la buena fe, ¿sí?, a los principios de lealtad y demás que hemos hablado, a la renegociación del contrato si esa causa, por alguna situación atendible, por supuesto, desaparece. O sea que lleva incluso a legislar esos casos puntuales, porque por supuesto, de cumplimiento inmediato no hay problema. Pero sí se presenta cuando tenemos una ejecución en el tiempo, o inclusive cuando están en las de cumplimiento de obligaciones recíprocas. Incluso permite, por ejemplo, llevando adelante ese principio de colaboración, de lealtad, de buena fe, en los contratos de las obligaciones recíprocas, establece la posibilidad de que una de las partes, ¿sí?, pueda no cumplir su obligación, decir que lo va a cumplir más adelante con causas justificadas, o bien a la otra parte dejar de cumplir la suya porque aquel otro no la cumplió, ¿sí?, pudiendo inclusive hacerlo antes de que la obligación deba ser cumplida. Por ejemplo, si esa otra parte tiene motivos para pensar que le va a ser imposible cumplir a la otra parte, perjudicándolo él al cumplir la suya. Por ejemplo, si sabe que tiene problemas de solvencia para cumplir esa obligación. O quizás tenga problemas de salud, esté incapacitado de hacer su cumplimiento. Entonces la otra parte, para evitar ser perjudicada por ese incumplimiento y tener que cumplir la suya, puede solicitar. Esa es una norma, dentro de las tantas normas que tiene el Código de Prevención. Después lo van a ver las normas de prevención, inclusive se las ven mucho en la parte de responsabilidad, ¿no? Tenemos ahora una responsabilidad también objetiva y una preventiva. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante porque encima de la validez de todo esto, lo de las responsabilidades. Además, esos son temas como la clase que viene, que se va a hablar sobre efectos. Viene el doctor Gersi con la doctora Weingarten para hablar esto, ¿no?, de los efectos y demás, y después en otras clases van a hablar sobre la parte de responsabilidad. Así que hay que ver más o menos cuál es la postura de ellos en todas estas cuestiones. Por eso hoy vine decidida a que vayamos viendo bien los artículos, para que tengan elementos, porque si no nos surgen las dudas. De manera que después cuando venga el doctor puedan sacar todas las dudas de todo el sistema cuando él hable de los efectos. Con respecto a la causa, la misma de los actos jurídicos. Debe subsistir en toda la vida del contrato, no solamente en su creación, sino hasta la ejecución, incluida. La capacidad, como vemos, también remite a los actos jurídicos y
sí establece las inhabilidades generales y las especiales, que ya algo habíamos hablado cuando vimos régimen patrimonial, cuando necesitábamos, porque esto está en el 1001 y el 1002, cuando hablábamos de los contratos entre cónyuges. ¿Se acuerdan que planteábamos la cuestión del gran problema de la inclusión de ese inciso D al artículo 1002 dentro de las inhabilidades para contratar las inhabilidades especiales? Porque el 1001, en realidad, si uno lo ve, el 1001 son todas como una revisión a las leyes especiales y a este artículo del 1002. Dice, no, primero en el 1000 establece los efectos de la nulidad del contrato. Dice, declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado, gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz. Es decir, el enriquecimiento indebido. Exacto. Luego habla de la inhabilidad para contratar, que no pueden contratar en interés propio o ajeno, en general, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Es decir, directamente nos está llevando al 1002 o a las leyes especiales que surgieron. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Eso no lo teníamos, es una aclaración. Está bien, en el caso de los cónyuges, por ejemplo, no pueden hacer estos tipos de contratos, tampoco lo pueden hacer a través de otro. Eso es lógico, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo tenemos incluido dentro de la norma. Y además, tampoco era aceptado hoy por los tribunales. Y luego habla de las inhabilidades especiales, que son más o menos las que nosotros ya teníamos, por ejemplo, la de los funcionarios públicos respecto a los bienes de cuya administración, enajenación están o han estado encargados. Y hay uno que nos toca a nosotros en forma directa, por supuesto, que es el C. Dice, los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en proceso en los que intervienen o han intervenido, o sea, se amplía. ¿Sí? Es decir, no podemos, nosotros como abogados, contratar sobre bienes litigiosos en proceso que hubiéramos que estemos interviniendo, por supuesto, y eso lo tenemos, o que hubiéramos intervenido. Es muy bien. Sí, por supuesto. Es muy amplio, digamos. Y están en las inhabilidades especiales. El límite estaría que no sea litigioso. ¿Cómo? El límite estaría que no sea litigioso. Claro, porque habla, tiene varias características. Para mí tiene otra también. Es decir, que no sé, por ejemplo, la litigiosidad, y dice, en procesos en los que intervienen o hubieran intervenido. Es decir, no marca la litigiosidad actual. Exacto. Habla de intervención. Exacto. La inhabilitación hace a la intervención. Exacto. Hace a la intervención. Lo cual, para Estado, es así. Es así. Es lo que hace. Y recuerdo, bueno, después se verán las cuestiones. Al inicio habíamos, ya les decía, el tipo de técnica legislativa que se había adoptado y les había hablado de las cláusulas, de las normas abiertas. O sea, si nosotros vemos así, son todas muy generales, salvo excepciones en cosas muy puntuales, pero en general dejan abierto la mayoría. Y esto es muy abierto.
Bien, después veremos cómo... Sí. ¿Le parece que alcanza los cuchillos voluntarios? ¿Cómo? Si le parece que la inhabilidad alcanza a los cuchillos voluntarios. Y acá habla de litigios. ¿Cómo vamos? Si usted interpreta litigios como pleitos o como juicio, tendríamos que ponerlos voluntarios. Ahora, si establece litigios como conflicto, y no debería ser incluido. Ahora, como, a ver. No habla de litigios, habla de procesos. Y se respecta. A ver, para eso estamos. Los abogados y procuradores, respecto de bienes en procesos en los que intervienen. Bien. Los bienes que tienen que ser bien. Y cuando dejan de ser litigiosos los bienes. Ah, bueno, y ahí empezaremos a discutir. Por eso digo, que es tan amplio. Finalizado el proceso dejarían de ser litigiosos bien. Acordado el derecho. Sin embargo, si alguien hubiera intervenido en el proceso, tampoco puede, aunque hubieran dejado de ser. Claro, ahí lo dice. O que hubieran intervenido en su momento, y aunque hubieran dejado de ser litigiosos, pero fueron en su momento y usted ha intervenido en eso. Porque podría ser bien el litigioso, usted lo puede contratar, pero siempre y cuando no haya sido el abogado que hubiera estado ahí. ¿Los bienes de la sucesión, por ejemplo? Volvemos a la... Ejercicio profesional. ¿No es algo que no podemos hacer? Claro, sí, por supuesto. Sí, es incapacidad de contratar. Bueno, pero al hablar de compra, está hablando de contrato, claro. Sí, es algo que... Después veremos las interpretaciones que se va a dar. Es un tema bueno para poder indagar. Hay varias normas que se refieren a los abogados y a los profesionales en general. Una, dice aquí va así nomás, que la responsabilidad se especifica que nuestra responsabilidad es de medio, no de resultado. Cuando vean responsabilidad lo van a ver. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, yo le decía a los síndicos, se especificó hasta dónde los síndicos de los concursos y las quiebras eran su responsabilidad, porque era la que atrasaba con todo. Bueno, eso es una responsabilidad de medio. Ahora, con la normativa que tenemos. O sea, hay varias cosas que nos tocan. Y nos tocan por ahí por los honorarios. Hay muchas cosas que ustedes no crean que con este curso se le va a agotar la historia. A ver, acá estamos planteando las cuestiones. Estamos conociendo. Sí, porque hay... Más principios generales, más... Venga lo que venga, vale todo. Bueno, lo que pasa es que nos cambiaron un poco los paradigmas, entonces tenemos que entrar a analizarlo desde otro punto de vista, no de lo que ya estábamos acostumbrados, los criterios que estábamos acostumbrados a aplicar, ¿no? Tenemos un poco que modificar. Por eso yo cuando empecé hoy les hablé de esa evolución de la teoría general del contrato. No lo hice como para rellenar, le hice para que ustedes pudieran ubicarse, ¿sí? Dónde se tienen que parar para poder entender, analizar y aplicar las normas que ahora vamos a tener en los códigos. ¿Sí? Porque eso nos explica por qué tenemos esos principios que decíamos, no, ¿cómo? Están cambiando la seguridad jurídica. Porque si
me pueden cambiar los términos del contrato, qué sé yo, no, la ley ya no es tanto la ley entre las partes, sí es ley, pero con límites, que preservan otros derechos. Marca mucho la diferencia son las empresas con respecto al consumidor, ese avasallamiento que existe. Bueno, pero usted fíjese que ahora esos principios que los teníamos solamente para el derecho del consumidor, en donde las empresas no están incluidas, en general hablando, como los contratos entre empresarios, ¿sí? Ahora lo tenemos muchos de esos principios en esta parte general. Y exigen lo mismo que se le exige para el contrato de consumo. Y ahí hablamos de información, colaboración, lealtad, equidad, razonabilidad, proporcionalidad, ¿sí? Y seguimos. Todos esos principios, cuando hace una semana salió todos los diarios que una empresa de celulares hacía lo que quería con todos sus clientes. Ah, sí, exacto. Yo ya le mandé carta de documento y les dije, bueno. Y bueno, esto... Pero esto es como todo cambio de paradigmas y nuevas cuestiones dentro de lo que venimos aplicando. No es solo para nosotros, también es para ellos. Tienen que cambiar su cultura. Muchos cambiaron, y fíjense, cuando uno en la carta documento a la empresa de telefonía le cita la ley de consumidor, los términos después de la respuesta son. Yo, por ejemplo, personalmente, en el caso que usted dice que por 2 pesos, ¿sí? Yo tenía un problema con porque yo tenía varios teléfonos además, ¿no? Y ¿Ah? Sí, ya más o menos. No tenía tanto. No, tanto no. Tenía 7. No era tanto. No, bueno, pero me compara con el Piuso. Imagina lo que debe ser. Yo tenía 100, pero bueno, 100 no, la cuestión es que acá ellos venían haciendo mala facturación, facturando de más los distintos conceptos y demás. Entonces, ¿yo qué hacía alternativamente? Cuando recibía la factura, la impugnaba vía mail, donde recibía, ¿sí?, una respuesta automática de que habían recibido el mail y que se estaba procesando. Lo cual es perfecto. Para uno es perfecto. Yo no sé en la provincia de Buenos Aires o en otras jurisdicciones, pero en Capital Federal se sacó una normativa donde le da validez a los mails. ¿Sí? Expresamente da validez a las quejas que se hacen por mail y por vía telefónica. Quizá por eso la respuesta venía así, automáticamente. Bien, entonces, una factura esta, tal, por esto, por aquello, todo. Bien. A veces, cuando pasaba por la oficina, donde estaba servicio al cliente, qué sé yo, iba, sacaba mi ticket de que fui, hacía el reclamo, pedía el número de reclamo y lo iba dejando. Yo iba pagando las facturas. Por supuesto, yo iba pagando las facturas. Entonces después, ¿qué pasó? Llegó un momento, pues pasó como el año, ¿no? Yo insistía,
lo tenía ya como un deporte. Llegó un momento, porque yo decía, en algún momento me van a poner en una situación que yo no voy a poder pagar las facturas. Efectivamente, llegó un momento en que mandaron una con unas cifras siderales. Y ahí fue el momento mío de ataque. ¿Sí? Les digo que me han devuelto, me han reconocido todo lo que han facturado mal. La ley del consumidor permite que cuando se factura mal, se debe pagar en resarcimiento al consumidor el mismo monto, es decir, el mismo monto de la factura. Por supuesto que en ese momento llegué a dar de baja todas, ¿sí? Menos una principal, que todavía la tengo, y entré o sea, les dije que no les iba a pagar y los intimaba que no me cortaran la línea. Bien, ¿cómo terminó? Me devolvieron una fortuna por montos así, me lo comunicaron, ¿sí? Se lo acreditaron en la línea. Por supuesto. Pero ¿qué hice? No, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Porque yo digo, si lo dejo ahí, con esta inflación y demás, todo eso va a ser. Entonces, ¿qué hice? Saqué aparatos. Saqué aparatos por el importe. Y dejé un saldo para el pago de las próximas facturas. Y además, cuando fui, le negocié un plan espectacular, porque se imaginan que este punto me decía así a todo, un plan espectacular, baratísimo, sin límite. ¿Qué cosa? No se atreve. No. No, porque incluso yo llegué a causarle la necesidad de que ellos pasaron el caso a la parte directamente de informática que tenía mal, o sea, a la que maneja todo eso. No, el consumo. Bien, sigamos. Es decir, que esos principios que nosotros veíamos solo para el consumidor, muchos de ellos ahora los tenemos puestos en esta parte general. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo les decía al inicio? Se considera que el contrato de consumo es una categoría. Sin embargo, se adopta una teoría general del contrato que es social. Y de allí surgen otras finalidades para el contrato: la utilidad social y la justicia del contrato, teniendo en cuenta el contexto contractual, la realidad contractual. Entonces, de ahí es que se hablan de todos esos otros deberes que no porque nosotros didácticamente le digamos que son secundarios, son menos importantes. Secundarios porque no hacen el contrato específico en sí, ¿sí? Pero que son importantes hasta el punto que van a ir a limitar la autonomía laboratoria, ¿sí? De ese contrato. Lo vamos a poder integrar, ¿sí? Podemos pedir intervención judicial, no podíamos. Salvo que sea contra el orden público, entonces ya eran situaciones límites. Y estos principios son para todos, no solo para el consumidor, sino para todos. ¿Sí?
sean consumidores o no. Porque no solo existen los consumidores. Si bien es cierto que gran parte por nuestro mismo tipo de vida y nuestra situación actual con respecto a las evoluciones de las relaciones comerciales, es cierto que la mayoría, gran parte de los contratos son de consumo o de servicio. Pero no todos los contratos son de consumo y de servicio. Y no todos son consumidores o usuarios. Por ello, estos nuevos principios que se introducen en la parte general son importantes porque son para todos, sea o no de consumo. Esa es la diferencia. Porque a veces, cuando uno lee por primera vez esto, dice, pero esto, ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo o uno lo deja pasar? No. Porque como que lo ve más dentro del derecho de consumo. No. También están para los que no son consumidores. En cuanto al objeto, es el de los actos jurídicos, ya lo vimos, es lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, dice susceptible de valoración económica, aunque el interés no sea patrimonial. ¿Sí? Y después, por supuesto, se establecen los criterios para establecer esa determinación y hablamos ahí de los bienes futuros, los ajenos, los litigiosos. El sistema está más o menos como ya el que veníamos manejando. Si los litigiosos lo podemos ser objeto de contrato, lo podemos ceder. Si son litigiosos lo tenemos que hacer por escritura pública, todo como veníamos, como ya lo teníamos, o lo tenemos hoy. Bueno, esa es de la larga duración ya de Sarlet. Se incorpora la incorporación de terceros al contrato. Bueno, esas otras, la libertad de formas, como ya teníamos, ¿sí? Y establece las formas que sí o sí deben tener escritura pública, que es el 1017, que es más o menos lo que venimos haciendo hoy, ¿no? Deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa, ¿sí? Es lo que estamos más o menos haciendo hoy. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, lo tenemos que hacer por escritura, como lo tenemos que hacer hoy. Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública, por ejemplo la hipoteca, como venimos haciendo. Los demás contratos que por acuerdo de parte o disposición de la ley deban ser otorgados, bueno, ahí entre todos, en escritura pública. Con respecto a la prueba también hay una gran amplitud de pruebas, que esa la tenemos en el 1019 y en el 1020. Dice, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Y hago notar en esa línea que acarrea un error que no es del código de ustedes, es un error que viene desde el Congreso y quedó como está. En vez de instrumental, dice instrumental. Pero bueno, o sea, me refiero que no es un error de edición. Bien. ¿Alguna pregunta? Dale. Exacto.
pero puede probar, no sé, quizás con algún recibo de pago, o sea, ¿no? Sí, por eso dice con lo que sea suficiente, por supuesto, para formar la convicción razonable de la existencia. Y con respecto a los de adhesión, que dijimos que lo íbamos a ver ahora, después de ver estos elementos esenciales, están en el artículo 984. Fíjense en el título, porque nosotros no teníamos una regulación específica y detallada de lo que era de los contratos de adhesión, que por supuesto, por la evolución de las situaciones, es que se hizo necesario hacer esta regulación. El título dice: contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Esto porque hace una distinción. Hace una distinción entre las cláusulas generales predispuestas y las cláusulas particulares predispuestas. ¿Sí? ¿Qué serían las cláusulas generales? Son las que responden a las condiciones generales de los contratos. Y fíjense que si hay un conflicto entre las cláusulas generales y las cláusulas particulares, le da preeminencia aquí a la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque le da preeminencia a las cláusulas particulares por sobre las generales. E incluso, como vamos a ver ahora, llega a establecer que en caso de dudas o conflictos, en estos de adhesión es tan dura la solución del incumplimiento a las normas que son en realidad indisponibles, que la cláusula que la va a ir a integrar, es decir, a reemplazar, debe ser contraria a aquel que abusó de la situación de superioridad. Fíjense, dice: definición en el 984. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Bueno, acá no tenemos problema, es más o menos el concepto que nosotros ya conocemos. Lo que sea, sí, incluso los bancarios y demás, ¿no? Después tenemos el 985 que establece los requisitos. Dice: las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. Y acá vamos viendo principios de nuevo que hemos conocido con el derecho del consumidor. Requisito. ¿Cuál? General. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Principio de derecho del consumidor. Exacto. Pero ahora no solo lo tenemos para el derecho al consumo. Lo tenemos para todos los casos. Porque, por ejemplo, en un contrato de distribución, imagínense, queremos hacer la distribución de la cerveza Kirchner. No saben lo que son esos contratos.
y las imposiciones que surgen a través de la ejecución de ese contrato. Impresionante. Abusivas de ese poder dominante de negociación. Con esto cae todo. Fíjense, dice, la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, colaboración, información, ¿sí?, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. También lealtad. Tiene presente en cada uno de las disposiciones. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. 986 habla de las cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. Es lo que a veces hacemos que se aclare en algún contrato, cuando ya no cae. ¿Sí? En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas. ¿Sí? Prevalece la autonomía de la voluntad. Ahora, estas cláusulas particulares son de adhesión también, o sea... Sí, dentro del mismo contrato de adhesión. Porque ¿hasta qué punto tengo el poder de negociar? Bueno, dependerá de tu contexto contractual, de tu realidad contractual. Puede ser que nunca puedas tener una capacidad contractual de hacer cláusulas particulares con una empresa de telefonía. Claro, y por eso capaz que las terminales... Pero sí entre empresas, o por ejemplo, cuando yo decía estas de distribución. Perdón, ¿y cómo juega el tema de que habitualmente las empresas como de telefonía o de servicios cambian los sistemas de facturación a su antojo y realmente siempre en detrimento del consumidor, ¿verdad? Bueno, pero Eso no son cláusulas, son ya la parte operativa del contrato. Generalmente en los contratos de telefonía te ponen una cláusula que dice que ellos pueden modificar los términos de facturación cuantas veces quieran, como quieran, o sea que está dentro de las cláusulas generales de la contratación. bueno, pero eso la podemos calificar ahora como abusiva y demás. Y en base a eso, los obligaron, creo que fue a Telefónica, ¿no? A devolver lo que cobraron por eso y a adecuar de nuevo las facturas. Tampoco se puede esperar a que ellos hagan eso cuando uno tiene un conflicto. No, sí, por supuesto. Tenemos las armas y ahora con el código lo vamos a tener. Y tenemos la ley del consumidor, ¿sí? Pero digamos que uno tiene que ejercer, como hizo usted, esa impugnación sí. de cada una de las facturas, porque si no lo hacemos, entonces no... Ya le dije que esto es cuestión de educación y de cambio de cultura. Las empresas deberán cambiar su cultura empresaria. ¿Sí? No lo podemos venir y matar. Si no cumplen la norma, ellos ya saben cuáles son las sanciones. Que eso tenga que ser, requerir un reclamo y todas las historias, es otra cosa. Pero eso es cuestión de cultura ya, de una cultura empresarial. De todas maneras, resulta mucho más fácil pagar multas que cumplir con la ley, porque la multa es mucho menor que la ganancia que tiene. No, porque es menor la cantidad de la gente que reclama para que la negociación bien que la gente que paga y no dice nada. Claro. Por eso sigue siendo negocio pagar la multa de uno que se queja y no adecuar todo a la norma. Sí, pero también cuando es la autoridad de control que se le establece, como en este caso, las multas son mucho más grandes. Y no son por superstancial. Tienen multas hacia el usuario, el consumidor, y hacia el organismo de contralor. Bueno, eso ya... Claro. A ver, puede ver todo. ¿Sí? Y por eso yo estoy hablando de cultura empresarial, de cultura del consumidor, porque también pueden decir, pero si el consumidor viene, gasta más de lo que te gana, y yo, me dice el otro, tengo que tener en cuenta eso, porque es débil.
¿Sí? Eso se discutió mucho en los foros académicos. Por ello es que se da tanto también importancia a la cultura del consumidor. ¿Sí? Es decir, esto es una cuestión de cultura, de todos. Porque todos estos principios y deberes, obligaciones que tenemos limitando la autonomía de la voluntad, están cambiando las conductas que se vienen realizando. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión de que las conductas se cambian en cada uno de los ámbitos que les toque, por supuesto. Pareciera ser como que cada día los pensamientos más grandes, evidentemente influenciados por algún, como que esto es una célula. Entonces, las empresas de teléfono facturan mal a propósito, los servicios de gas aumentan a uno, a otros no. ¿Cómo? Cuando se factura además, hay gente que por no quejarse, por no tener tiempo, porque tiene un abogado, puede hacer la cuestión, que tiene que correr, necesita más tiempo, Sí, lo deja sin el reclamo. Sí. Esto es una cuestión de cambio de hábitos, cambio de cultura, cambio de... No. A ver, estamos hablando de otras cuestiones fuera del tema que tenemos, ¿no? Pero recuerden que se va pasando de un mercado totalmente libre que se movía por las leyes del mercado, ¿sí?, a un mercado que va recibiendo la regulación, ¿sí? Y las regulaciones son estas, ¿sí? Entonces, esa cultura tiene que ir siendo asimilada. Todos esos abusos existen y por eso existen las normas contra esos abusos. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos que ir cambiando, porque pasamos de un mercado salvaje, sin regulación, que se movía por sus propias reglas, teníamos la teoría de los juegos que se aplicaba para explicar el movimiento del mercado, y esto pasa en todo el mundo, ¿eh?, a un mercado donde recibe cada vez más regulación estatal a ese funcionamiento. Los que reciben esa regulación generalmente están disminuidos en cuanto a su educación, a su comprensión. No todos, porque no todos no estamos capacitados. Hay muchos sí, por eso tenemos que encargarnos de elevar esa educación. Porque esa es nuestra salida más rápida. Yo veía, fíjense la distinción. Yo soy del interior. Observando las conductas del grupo social de acá al grupo social de allá, el grupo social de allá, por los motivos que sean, es mucho más manso. Y al ser más manso, le estoy diciendo no reclama, lo deja, lo esto, qué sé yo, por un montón de cuestiones, ¿sí? Esa mansedumbre hace que sus derechos sean fácilmente arrastrados. Y el de acá es más combativo, conoce más sus derechos, ¿sí? Sale a la palestra. Y eso lo saben todos. Por eso a veces las empresas no es lo mismo como se portan allá como se portan acá. Entonces, por eso yo hablo que esto es una cuestión de cultura. Y esa cultura, acercarle a todos, es lo que nos va a garantizar que esto se cumpla. Igual está como un poco, no sé, a mi punto de vista mal planteado. Porque si uno tiene todo un plan para entender al consumidor, ¿no?, con no juzgado al consumidor a nivel nacional, que
a nivel provincial no se traslada, o sea, lo que se ve en capital no se ve en provincia de Buenos Aires, es mucho más engorroso, mucho más difícil, las empresas no van, no tienen multa, bueno, es otro mundo. Pero digo, si creamos todo esto y le decimos al consumidor, vaya sin un abogado, Sí, eso es tremendo. pero más allá de que vaya sin el abogado, el tema es que la empresa ofrece lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, cumple lo que quiere y el mediador o el conciliador de consumo, como para darle una satisfacción al usuario, le dice, bueno, listo, acordemos acá porque está bien, digamos. O sea, tampoco se lo protege estrictamente al consumidor, digamos. Es como, bueno, vos no cumplís, yo mucho no te sanciono, pagarle mucho al usuario para que esté tranquilo, resolvemos hacia acabó. Digamos, es como que tampoco termina de aceitarse todo ese proceso. No. Y en provincia es salvaje, porque directamente la empresa no va. Y por ejemplo, yo comentaba recién un caso que de daño directo se cobra mucho menos que la multa que le imponen a la empresa, que la cobra supuestamente la municipalidad, que la municipalidad no la termina de cobrar nunca y el daño directo nunca se termina de cobrar tampoco. Sí. También, te digo, también es cierto que existe el abuso de la otra parte. Pero obvio. ¿Sí? Es decir, esas conductas, por eso todo es una cuestión de cultura. De la otra parte, también, porque a veces compra algo, ya no lo quiere, no le gustó al hijo que se lo regaló, entonces pone un montón de pretextos, protegiéndose la ley del consumidor para lograr ese objetivo. O sea, esas conductas. Compro una heladera, estoy en garantía, la garantía tarda 4 meses. Sí, Digamos, sí. no se termina resolviendo, la heladera no se cambia. Es como, no sé, pongo el ejemplo de la heladera. Exacto. Bueno, con esto nosotros ya terminamos el tema. Los libero porque ya están ahí inquietos, pero en realidad podemos seguir conversando, no tengo ningún problema. Pero insisto, como insistí desde la primera clase que tuvimos, debemos cambiar esa manera de interpretar y analizar las cuestiones para poder entender y bajar a la práctica los principios que en realidad ya venimos viviendo de una manera u otra como profesionales. Nosotros venimos ya planteando cosas de este tipo en tribunales y la jurisprudencia estuvo acogida y demás. Bueno, ahora tenemos normas que los están expresando. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿cuál es?